Os voy a presentar al primer ponente de esta, iba a decir de esta noche, porque parece que estamos como cuando vas al cine los domingos por la mañana, o soy yo el único. Yo voy los domingos por la mañana al cine y parece que es de noche. Bueno, la primera charla, el primer ponente, pues es un periodista y divulgador científico español. Yo soy muy fan. ¿Se puede ser fan de un divulgador científico? Sí, se puede ser. Ha colaborado en diferentes medios de comunicación, en la SER. He dicho cobrado, ¿no? Sí, me salió así, perdón, ¿eh? No sé. De formación profesional, aquí, como vosotros, gratis todo. Ha estado en la SER, en la 2, en Radio Nacional. Fue uno de los integrantes de Órbita Laica, el de Original One. Es miembro de Naucas, Fogonazos, es del podcast Catástrofe Ultravioleta, que han ganado un premio Ondas, no como yo. Y actualmente es el redactor jefe de Next, que es la sección de ciencia y divulgación del diario Voz Populi. Ha escrito varios libros y el último pues lo ha escrito con su hija, con Laura, de la que yo me declaro fan incondicional y que os recomiendo, que se titula Papá, ¿dónde se enchufa el sol? Todos nos hemos hecho alguna vez esa pregunta. Conocido en Twitter mundialmente como Averron, un fuerte aplauso para Antonio Martínez Ron. Buenos días. Qué ilusión y qué responsabilidad estar en un Naucas. Bueno, yo quiero hablaros de un viaje que además de físico es un viaje intelectual. El viaje sin el que nada de lo que tenemos hoy en día sería posible. En primer lugar, la vida. El viaje de la luz desde el Sol hasta la Tierra y de ahí hasta nuestros ojos y a nuestro cerebro. El viaje que transforma la luz en conocimiento. Y para empezar este viaje, quiero que empecéis cerrando los ojos. Cerrad todos los ojos, bajamos las luces, por favor. En este instante, habéis cerrado los ojos. Se está produciendo un proceso en las células receptoras de vuestra retina. Se están empezando a cargar con unas moléculas llamadas rodopsina. Eso es lo que hará que dentro de un rato os adaptéis a la oscuridad y podáis ver bien. En este momento, además, una buena parte de las neuronas de vuestra corteza cerebral han dejado de utilizar los recursos para analizar lo que estabais viendo y podéis emplearlos en escuchar mi bonita voz, en pensar en lo que digo. Es decir, por eso cerramos los ojos, para concentrarnos, porque buena parte de lo que hacemos a lo largo del día está condicionado por nuestra visión, que es el sentido por el que más información recibimos en nuestro cerebro. Y por otro lado, pensaréis que ha dejado de entrar luz en vuestro cerebro. Error. En vuestro cerebro no entra luz, y si entra tendríais que ir a urgencias. En el cerebro no entra luz porque en realidad todo se reconstruye allí dentro. Solamente llega un impulso químico y eléctrico que viene a partir de un pequeño estímulo, ya podéis abrir los ojos, que entra por un agujero muy pequeñito, un agujero como este, de unos milímetros. El agujero de la pupila, que es regulable, se puede abrir más, ahora mismo estará muy dilatada porque hay poquísima luz en la sala, y puede abrirse menos también cuando estamos a plena luz del día. Por un agujero como este es por donde nos entra la mayoría de la información con la que analizamos el mundo y con la que nos movemos día a día. Y un agujero como este ha sido el principal factor para entender cómo funciona la luz y cómo funciona nuestro cerebro. Ya podemos subir la luz. Bueno, no, vamos a ver todavía esto. ¿Veis esta imagen de aquí? ¿Alguien reconoce lo que se ve? Se ve algo muy raro, pero que debería resultaros familiar. Lo que se ve es la Catedral de Santiago al revés. Esta imagen está tomada en una cámara oscura, que es más o menos el instrumento equivalente al LHC de todos los siglos anteriores y en el que han utilizado todos los grandes filósofos naturales para entender el funcionamiento de la luz. Ahora ya sí podemos subir la luz. Esa imagen está tomada en un lugar de Santiago de Compostela, enfrente, en la Casa do Cabildo, en la Plaza de las Praterías, en una cámara oscura. Esto está en la ventana, es un pequeño agujero que permite pasar un haz muy pequeño de luz. Aquí está el servidor haciendo el moñas delante del cacharro en cuestión para que lo veáis. La catedral está allí detrás y lo que se hace es que eso está en la ventana, se cierra, por ahí entra la luz y proyecta una imagen en el fondo de la habitación que se ve al revés. Lo que estabais viendo antes era la Catedral de Santiago al revés. Y la pregunta es, ¿por qué se ve al revés? ¿Y en qué se parece eso al funcionamiento de un ojo? Esa es la pregunta fundamental que se hicieron los filósofos naturales durante muchos años y la que permitió comprender cómo funciona nuestra visión.
¿Lo veis? Se proyecta, eso sería la Catedral de Santiago, versión mini, versión recogidita, y en el fondo se proyecta tal que así. Para responder a la cuestión de qué es la luz, hay que remontarse a las primeras observaciones de los hombres. De manera natural, la luz parece un fluido, algo que se desplaza en línea recta y a una velocidad tan grande que prácticamente se consideraba inmediata, es decir, viajaba al instante. Eso es la primera impresión que podemos tener de lo que es la luz. Tenemos otras posibilidades de entender que la luz hace cosas en función del medio donde está. Es decir, si viaja por el aire, va a una velocidad, y si viaja por el líquido, va a otra velocidad. Por eso Séneca se preguntaba, ¿por qué el remo se tuerce dentro del agua? Porque al observar un lapicero, por ejemplo, es un experimento que siempre se hace con críos, dentro de un vaso de agua, vemos que parece desviarse. Y eso es porque en realidad no es el lapicero el que se desvía, sino la luz. Parece una chorrada, pero es importante, por ejemplo, si vas a pescar. Porque una cosa es la posición aparente del pez y otra es la posición real del pez. Eso está sucediendo porque la luz, al cambiar de medio, se está desviando ligeramente. Esto se llama índice de refracción. El índice de refracción es la relación que hay entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en un medio. Es distinto el índice de refracción en el aire y en el agua. Yo lo suelo explicar a chavales cuando hago experimentos con un ejemplo muy fácil. Pongo unas flechas, relleno un vaso de agua y sucede la magia. De repente, al rellenarlo y observar a través del agua la misma flecha, mágicamente se da la vuelta. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Lo veis otra vez. Para hacerlo esto en casa, que lo podéis hacer, tenéis que tener en cuenta que siempre hay un punto de vista donde esto se ve. Porque lo que está sucediendo, esto es un esquema un poco así caricaturesco de lo que está sucediendo, es que la luz viaja en línea recta hasta llegar al vaso. Al llegar al medio del cristal y del agua, se desvía ligeramente, de tal manera que hay un punto, desde el punto de vista del observador, en el que la flecha se puede ver al revés. ¿Y por qué se ve al revés? Es el mismo motivo por el que podemos dar la vuelta a las cosas mirándolas a través de una gota de agua, por ejemplo. Esto es un astronauta en la Estación Espacial Internacional, todos se hacen la misma foto, les flipa. También podemos ver a Huicho haciendo el tonto en una piscina este verano. Es igual, ¿no? Yo creo que es Huicho. La física es divertida, amigos. Permite hacer fotos tan chorras como la de este señor. O permite, si no tenéis muy claro que la luz se desvía en función del medio, podéis hacer un experimento muy sencillo que consiste en coger un tanque, una pecera, por ejemplo, llenarla de agua, poner en el fondo un montón de azúcar, dejarla 24 horas y luego hacer esto con un láser. Guaca. Mola, ¿eh? Podría estar horas mirándolo. ¿Qué está sucediendo aquí? El láser, en la capa más baja, digamos que el azúcar se ha ido diluyendo y ha provocado que hay un cambio de densidad en ese medio, con lo cual la velocidad a la que se desplaza la luz es diferente en la parte de arriba, que el agua prácticamente tiene menos azúcar, y abajo tiene más, entonces provoca esa desviación. Si no os queda claro todavía que la luz se desvía, hay muchos más ejemplos en la naturaleza. Por ejemplo, los espejismos, que siempre han sido un clásico, desde la antigüedad se conocen como fata morgana. A veces se ve el mismo barco en vez de flotando al revés. Básicamente es porque la luz, al viajar por la superficie, por una zona de la atmósfera que tiene una densidad diferente o una temperatura incluso diferente, provoca que los rayos se desvíen y estas ilusiones ópticas. Nos permite incluso utilizar la atmósfera como una pequeña lente. Podemos ver, a veces se ven ciudades al otro lado del horizonte que no deberían verse, simplemente por el hecho de que la luz está viajando, se está desviando y nos permite ver algo detrás del horizonte. Aquí, por ejemplo, es una fotografía de las muchísimas que se hacen de este tipo, desde la Sierra de Guadarrama, en la que por un momento se puede observar la cordillera Cantábrica y está a una distancia mucho mayor de lo que nos permitiría desde esa altitud observar el horizonte. Una sorpresa, cuando veáis el atardecer con vuestra pareja solos o con quien sea, con un amigo la próxima vez, podéis tiraros el pisto de manera increíble. Les podéis decir que el atardecer, en el último instante, lo están viendo en playback. Ya no está ahí el sol. Hace un momento que se ha ido, unos segundos, por el mismo motivo, porque la luz se desvía. Para que entendáis mejor lo que os digo, este esquema lo explica muy bien. En el momento que vosotros veis ponerse el sol, en realidad el sol ya se ocultó detrás del horizonte, pero los rayos de la luz del sol todavía
están refractándose en la atmósfera y ese desvío permite que todavía lo veáis, pero el Sol ya no está allí. La luz, al viajar a través de los medios, de un medio, del aire o del agua, puede hacer un montón de cosas, no solo desviarse. También se puede absorber, también puede difractarse, es el principio por el que funcionan las sombras, ¿no? Como la luz hace fenómenos increíbles al pasar por rendijas, y también puede reflejarse, como pasa en un espejo, y puede dispersarse. Es decir, entra y se dispersa, como si fuera, por ejemplo, la atmósfera, la tulipa de una lámpara. Funciona, es un ejemplo un poco tosco, pero al pasar la luz a través de la atmósfera, la luz se ilumina. Hay un momento de la tarde en que esto se puede, la atmósfera se ilumina, se puede observar muy bien, cuando ya todo está en sombras, pero la luz del día todavía sigue llegando al cielo y arriba todo todavía está iluminado, pero abajo todo está a oscuras. Esta dispersión de la luz es la que explica por qué el cielo se ve azul. Es una explicación clásica, se cuenta siempre. En el cielo no hay ninguna partícula azul. Podemos subir en un globo, coger muestras de aire, bajar a la Tierra, examinarlas, y no hay canicas azules ni nada que le dé ese color azul. Lo que sucede es que las longitudes de ondas más cortas se dispersan antes, y las longitudes de onda más largas, los colores más rojos, la luz más cerca del rojo, viaja más lejos dentro del medio atmosférico, dentro del aire. Y eso provoca que el cielo, aunque no haya nada azul en el cielo, lo veamos azul. Y es el mismo motivo por el que... ¿Cuántos de aquí tenéis los ojos azules? 1, 2... Bueno, hay bastantes, muchos visitantes con ojos azules, normalmente son muchos menos. Bueno, el asunto es que el motivo por el que tenéis los ojos azules es el mismo por el que el cielo es azul. No, si os cogiera yo ahora y os sacara un trozo del ojo, no lo voy a hacer, la última vez que lo hice no salió bien, veríamos que no hay partículas azules dentro de vuestro ojo. Simplemente la estructura interna de esa zona de la córnea, de la parte exterior del iris, que se llama estroma, tiene una cantidad de melanina y una cantidad de pigmentos en unas proporciones que hace que la dispersión de la luz vaya en esa longitud de onda que es el azul, pero los que tenemos los ojos marrones funciona igual. Lo que pasa es que el ejemplo del azul y el cielo es mucho más bonito, pero los que tienen verdes también. Es un fenómeno de dispersión dentro de un medio, es decir, la atmósfera es muy parecida a lo que sucede dentro del ojo. Nuestro ojo es un planeta o el planeta es un pequeño ojo, como queráis verlo, una de dos. Así que este es un poco el planteamiento inicial. Tenemos un viaje alucinante. Después de que el fotón esté varios miles de años en el interior del Sol luchando por salir al exterior, que eso es otro fenómeno físico para dedicarle una charla entera, consigue salir del Sol, la luz viaja en todas las direcciones desde nuestra estrella, una parte de esa luz viaja hasta nuestro planeta, tarda 8 minutos y 20 segundos aproximadamente en llegar, y a partir de ahí empieza otra etapa, pasa a partir del vacío, en el que se desplaza a toda velocidad, pasa a distintas capas. La primera de ellas que atraviesa es una finísima capa, en realidad la atmósfera no está como he dibujado yo en ese esquema, sino que sería el equivalente, si fuera una manzana, tendría el grosor equivalente a la piel de la manzana. Siempre se explica así. Y una vez que pasa a través de la atmósfera, ya empieza a desviarse en sucesivas etapas por distintos medios. Y después de pasar todos esos medios, llega hasta el fondo de nuestra retina, ¿vale? ¿Qué sucede en esta parte del viaje? Para entenderlo, hay que retrotraerse otra vez al pasado, volver a esa herramienta de la que os hablé al principio, que se llama cámara oscura. En el siglo XI, un filósofo persa llamado Alacén, en Bagdad, hacía una serie de experimentos en una tienda de campaña en la que dejaba pasar la luz, como yo en la casa do Cabildo, y veía reflejado al otro lado, en el interior, veía la realidad externa dada la vuelta, veía esa fotografía dada la vuelta. Y él empezó a intentar explicar cómo funcionaba el ojo frente a las teorías clásicas que habían intentado explicarlo en el pasado. En la época de los filósofos griegos hubo un momento en que se pensaba que era incluso el ojo el que emitía unos rayos, llegaba hasta los objetos y regresaba con la información a la manera del tacto. De alguna manera hacían la equivalencia, pensaban que ver era como tocar las cosas y volver a palparlas y recibir la información de ellas. Pero Alacén se dio cuenta de que esto no podía ser. Se dio cuenta, por ejemplo, que cuando miras un rato al sol te queda en el fondo del ojo algo como impregnado. No cuadraba. Y además, por la geometría, lo que sucedía
es que la luz, o sea, viajaba hasta el fondo del ojo y era allí donde se producía el fenómeno de la visión, no en otro sitio. Estos eran los esquemas que él hacía y la respuesta él no se atrevía a darla porque entonces no había explicación posible a que la luz de la realidad llegara hasta nuestros ojos de la misma manera que llegaba al fondo de una cámara oscura, del revés. No vemos del revés, es muy antiintuitivo. La solución a este enigma vino en el momento en que los seres humanos empezamos a mirar fuera de nuestro planeta, el viaje inverso. Cuando empezamos a desarrollar las primeras lentes que nos permitían mirar al espacio, el primer telescopio, hubo una especie de guerra industrial entre estos dos señores. Por un lado, Johannes Kepler, el astrónomo real en ese momento, en el Sacro Imperio Romano Germánico, y el señor Galileo, que fue el primero en desarrollar los primeros telescopios para mirar al universo. Y empezó a descubrir cosas. Y Kepler le pidió a Galileo que le prestara el telescopio. Pero claro, como buen investigador, le dijo, no te voy a dar el paper, te tienes que currar tú el tema. Y bueno, Kepler empezó a desarrollar sus propios telescopios, que eran distintos de los de Galileo. Y en el momento en que empezó a desarrollar los telescopios, entendió cómo funcionaba el ojo. Esto es una lección histórica muy bonita, que aprendimos cómo funciona el ojo intentando mirar a las estrellas. De hecho, esta ilustración anatómica de la época, de un tal Felix Plater, fue determinante para que Kepler entendiera cómo funcionaba el ojo, porque por primera vez había diseccionado un ojo y había visto de verdad cómo funcionaba su estructura interna, de tal manera que, frente a lo que se pensaba en la antigüedad, que era que el nervio óptico era el lugar por el que viajaba una especie de ánima hasta el mundo exterior y luego regresaba, en realidad por ahí no cabía nada, según los análisis anatómicos de Plater, y la visión se tenía que producir en la retina, es decir, en el fondo del ojo. Os sonará la ilustración de Felix Plater de un libro exitoso y reciente que no quiero mencionar. Total, que estaba pasando algo raro dentro del ojo según lo que estaba viendo Kepler. De hecho, Kepler apunta que la visión se produce en la retina y que la imagen llega al fondo del ojo del revés. Y cuando lo plantea, él sí que se atreve, no como Alhazen, dice, pero la explicación de esto se la dejo a los médicos. Y se pira y lo deja ahí, ¿vale? Pero había encontrado algo fundamental. Otra cosa que descubrió Kepler, una explicación que dio, fue el motivo por el que unas personas ven mal de lejos y otras ven mal de cerca. El motivo para explicar la miopía y la hipermetropía. Básicamente, los hipermétropes forman la imagen muy cerca y los miopes la forman más allá de la retina. Es decir, por eso cuando ponemos lentes en ese sistema somos capaces de hacer que la imagen llegue al fondo de la retina justamente. Una desviación muy pequeña hacia atrás o hacia adelante hace que tengamos, ¿cómo se llama esto en óptica? Problemas de refracción. Porque es exactamente de lo que estamos hablando, de cómo viaja la luz a través de distintos medios. De hecho, si os fijáis en el esquema, veréis que las capas por las que pasa la luz son varias, desde la más externa, que es una lente que se llama la córnea, hay otra diminuta parte líquida, luego pasa a través de ese agujero que hemos visto al principio de la pupila, y luego dentro pasa a través de un medio acuoso, ¿vale? Que es el humor vítreo. Está pasando por el agua, como pasaba en el vaso de agua que os puse en el ejemplo de las flechas. Y de hecho pasa exactamente igual porque la luz, la imagen se forma al revés en el ojo. ¿Y cómo podemos explicar que la imagen se vea al revés? Esto fue un quebradero de cabeza durante muchos años. Descartes, por ejemplo, hizo una primera aproximación o una primera explicación diciendo que dentro en una zona, en la glándula pineal, había un hombrecillo que estaba allí sentado como viendo un cine, ¿vale? Esa era su explicación a cómo podíamos interpretar la realidad. Esta explicación era errónea, pero sí que puso por primera vez en la pista de lo que estaba sucediendo, de que en realidad no pasa luz dentro de nuestro cerebro, sino que todo se traslada por impulsos eléctrico-químicos a través de un nervio, llega al cerebro y es allí, en la parte de la corteza, donde se produce la reconstrucción del mundo exterior, ¿vale? Por eso se parece tanto a una cámara oscura, por eso es tan buen ejemplo. Hubo intentos, este es un señor en los años 30, de intentar ver si se podía aprender a mirar al mundo al revés. Se ponían unas gafas con unos espejos que hacían que la realidad se viera al revés y se iban a hacer sus cosas con estas gafas por el mundo. ¿Qué pasaba? Bueno, los primeros días se mareaban terriblemente, se daban unos trompicones terroríficos, pero hay unos vídeos por ahí muy interesantes donde este tipo de la imagen, que ya no me acuerdo de su nombre, se monta en una bici y aprende a conducir con unas gafas de ver el mundo al revés. Ha conseguido
hacer el cambio y que la plasticidad de su cerebro puede interpretar la realidad en una clave completamente distinta. Este otro señor se llama Jan Denegar, es un filósofo holandés con el que tuve la oportunidad de hablar, que hizo el experimento con unas gafas que no transformaban la realidad de arriba a abajo, sino que la volteaban en espejo. Y lo pasó fatal. Hablé con él y me estuvo contando que la primera semana vomitaba, fue un infierno, se las ponía unas horas. Y hubo un momento en el que, a partir del 10º día, su cerebro hizo clic y era capaz de moverse como un pez en el agua con el mundo al revés. Es otro ejemplo igual de bueno para entender cómo se reconstruye el proceso de la visión dentro de nuestro cerebro, es la llamada ilusión del espeleólogo. Las personas que hacen espeleología, que se meten en cuevas a grandes profundidades, a menudo entran en salas donde no hay ni un fotón de luz, están en la más absoluta oscuridad. Sin embargo, cuando se ponen las manos delante, tienen la sensación de que las están viendo. Hace unos años, un equipo de neurocientíficos hizo la prueba en laboratorio con voluntarios para ver cómo se producía este fenómeno y comprobaron que en la más absoluta oscuridad nuestro cerebro, que tiene la información táctil y de propiocepción, sabemos dónde está nuestra mano todo el rato, como está tan acostumbrado a la asociación de estímulos entre visión y propiocepción, cuando no hay luz, genera una imagen de la mano y vemos la mano. Os invito a que lo hagáis en la oscuridad un día. Yo lo he hecho y la ves las manos. Quieres verlas, en realidad no las puedes ver, porque no hay nada de luz. Volvemos otra vez a la más absoluta oscuridad, que es como, paradójicamente, se entendió cómo funciona la luz, gracias a las sombras y a la oscuridad. Y volvemos otra vez a nuestro viaje. Ya hemos pasado por la parte atmosférica, hemos visto que los seres humanos desarrollaron diferentes instrumentos para desviar la luz a su gusto y comprender nuevas realidades que eran inaccesibles a nuestros ojos, los microscopios, los telescopios. Hubo un largo camino para entender que había realidades invisibles, longitudes de onda que están presentes alrededor de nosotros, pero no las podemos ver porque nuestro ojo está adaptado para ver solamente una parte de la luz total, que es lo que llamamos luz visible. Y ese viaje del ojo tiene otra parte que era la más difícil, la del viaje hasta el interior del cerebro, la parte en que la luz se convierte en conocimiento. ¿Cómo sucede eso? Básicamente es un proceso molecular bastante complejo y difícil de resumir de manera divulgativa, porque lo que sucede es que hay unas moléculas que son sensibles, fotosensibles, es decir, que se modifican su forma cuando les da la luz. Muchas de ellas tienen que ver con la vitamina A, por eso es tan importante para la visión, y las formas son el retinal, el transretinal. Y lo que sucede básicamente es que cuando les incide un fotón, esas moléculas cambian de forma y a partir de ahí empieza una cascada de reacciones químicas que terminan en el estímulo que lleva al nervio a trasladar la información al cerebro. Esto es complicado, yo lo explico mucho mejor diciendo que lo que pasa dentro del ojo es un Tetris, ¿vale? Sí, porque en el fondo son moléculas que cambian de formita y gracias a eso se produce el estímulo. Y cada una de esas receptores tiene unos pigmentos, unas moléculas concretas que se estimulan con unas longitudes de onda y con otras no. Esto también costó entender cuál era la estructura de la retina. Dentro hay unos conos, que son los sensibles a distintas longitudes de onda que nos permiten ver el color, y unos bastones que tienen una respuesta al gradiente lumínico, a la luz y a la oscuridad. Y en esos bastones, aparte de todas las otras células que hay dentro de la retina, que nadie se acuerda de las pobres, pero que son igual de importantes, lo que se produce es ese cambio del Tetris que os he dicho y el cerebro recibe la señal eléctrico-química. Además, otra de las realidades que se descubrió es que el ojo tiene como partes más o menos importantes, entre comillas. Por un lado está toda la parte exterior, o sea, toda la parte interna de la retina está cubierta de bastones que perciben la luz, por eso vemos también de reojo las estrellas fugaces. Y hay una zona muy concreta que se llama la fóvea, que es esta que estáis viendo ahí ampliada, que está ahí en esa zona del ojo, donde hay mayor densidad de conos, que es la que permite ver con nitidez. Una forma de verlo muy claramente, Luis Martínez Otero, mi amigo neurocientífico, lo explica con un dedo. Si lo estiráis y miráis la uña, esa es la única zona de vuestro campo de visión que veis nítida. El resto es una reconstrucción del cerebro. De hecho, como vemos, nuestro ojo no está quieto.
la sensación de continuidad es una ilusión. Nuestro ojo se está moviendo en unos movimientos que se llaman microsacádicos, está en permanente movimiento, y lo que hace es que está escaneando esa zona de nitidez, la está moviendo todo el rato. Esto sería un campo de cómo rastreamos un rostro, por ejemplo, y esa sensación de que no hay interrupción es falsa, la está generando el cerebro. En realidad hay un montón de micromomentos en los que no vemos nada porque el ojo se está yendo de un sitio a otro. Y ese proceso es una movida increíble porque se mueve todo. De hecho, cuando se filma el ojo a cámara súper lenta, lo que se ve es que es un flan. Dentro del ojo hay una inestabilidad brutal. Hay un montón de cosas que se mueven y mirar dentro de un ojo vivo es un gran desafío. No se ha podido hacer hasta hace muy poco porque los ópticos, optometristas, los que miraban esto, se encontraban con el mismo problema que habían tenido los astrónomos al mirar a las estrellas. Otra vez volvemos a esa asociación. Cuando miraban a las estrellas, descubrieron que había dos factores importantes que distorsionaban lo que se estaba viendo. Por un lado estaba el propio movimiento de la Tierra con respecto al universo, que provocaba esta especie de desfase que se llama aberración. Es decir, la estrella y la Tierra se está moviendo, a veces se pone el ejemplo de un paraguas y si te vas moviendo en contra de la lluvia, están en posiciones diferentes, pero tú te estás moviendo. Y por otro lado, la atmósfera produce desviaciones de la luz hasta llegar al telescopio o nuestro ojo, que también se llama aberración, que hacen que muchas veces las condiciones de observación no se puedan utilizar porque no vemos bien. La lente, que es la atmósfera de la Tierra, nos impide ver bien. ¿Cómo se solucionó esto? De manera muy ingeniosa, con una cosa que se llama óptica adaptativa. Habréis visto alguna vez la imagen de un observatorio lanzando un rayo láser, no es un homenaje a Star Wars, están utilizando el tema de la óptica adaptativa, fijando un punto para tomar mediciones, y básicamente, y de manera muy resumida, lo que sucede en este sistema de óptica adaptativa es que lo que hacemos ahora es mover el espejo dentro del telescopio con el que percibimos la luz para estabilizar esa señal, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Lo que hacemos es que es el ojo, digamos, el telescopio, el que se modifica, se entiende mejor todavía aquí, porque al moverlo, en función de la luz que viene desviada, lo podemos cambiar el frente de ondas y corregirlo y verlo nítido, de tal manera que al final lo que era una imagen imposible de utilizar se convierte en una imagen nítida. Eso es la óptica adaptativa. Y la óptica adaptativa, de repente, se convirtió en el instrumento para mirar dentro del ojo, para hacer otra vez el viaje inverso. Los ópticos miraban dentro del ojo y les resultaba imposible, cogieron las herramientas de los astrónomos, que los astrónomos habían desarrollado para mirar al cielo, y las utilizaron para mirar dentro del ojo. Entre ellos, esto es una cosa muy reciente, de hace 10-15 años, un investigador de aquí de España, murciano, Pablo Artal, de la Universidad de Murcia, utilizó la óptica adaptativa para tomar imágenes como esta. Por primera vez se veían los receptores, los fotorreceptores del interior de la retina en alta definición. Se podían ver en movimiento porque éramos capaces de utilizar esa tecnología que había servido para mirar al cielo, para mirar dentro de nuestro ojo. Y así es como el viaje se cierra y el viaje de la luz que empezó llegando desde el Sol hasta la Tierra nos sirvió para aprender a mirar a las estrellas y para mirar dentro de nuestro ojo. Muchas gracias. Tenéis si os interesa el tema, tenéis un librito que escribí hace un par de años sobre todo este asunto y otros muchos más, sobre cómo conseguimos comprender cómo funcionaba la luz y cómo eso nos ha permitido conocer el mundo, y ahora tenemos un montón de instrumentos que nos permiten ver el universo en un montón de longitudes de onda y ver fenómenos que hasta hace apenas 100 años resultaban invisibles y ni siquiera sabíamos que existían. Y creo que me van a hacer preguntas, ¿no? Vamos a hacer una rondita de preguntas. Supongo que habrá alguna por ahí. No veo muy bien, pero por allí creo que hay alguna. Gracias por la luz de sala. Ahí en mitad de platea, de mi derecha a vuestra izquierda, ahí va una persona. ¿Quién más? Que levantad la mano quien tenga alguna pregunta más, que así os voy fichando por ahí arriba. Si alguien de la parte de arriba quiere preguntar, que me lo diga a gritos. Vale, que no veo muy bien. Por cierto, voy a montar un espectáculo de humor que se va a llamar Humor Vítreo. Me ha encantado, me ha molado mucho el concepto. Vale. Por ahí. Vale, muchas gracias por la charla, ha sido genial. Bueno, la pregunta... Ahí va. En el experimento de ver la mano propia a oscuras,
¿había algún método de control y doble ciego? Sí, se establecieron condiciones falsas y para ver unos grupos y otros, o sea, estaba bien controlado, ¿no? Y se ha hecho en varios equipos, no se ha hecho solo una vez. Además, llegamos a tener ya un control bestial de los instrumentos hasta el punto de medir que no llega ningún fotón en la habitación en absoluto. De hecho, hay otros estudios igual de interesantes donde se ha visto cuál es la sensibilidad real de la retina humana. Y han descubierto, digo este plural, y mi hija a veces me dice, ¿tú has descubierto? Digo, no, yo no, hija, la humanidad. Soy muy de... Esto como cuando Pousset decía, mis amigos los científicos. Bueno, pues yo digo nos. Y el tema es que somos capaces de detectar un solo fotón, que es una barbaridad. Una de esas células receptoras es capaz de estimularse con un solo fotón. El laboratorio de Pablo Artal incluso ha trabajado, no es una creación suya, pero cogió ese hallazgo y lo está adaptando para hacer que seamos capaces de detectar la luz infrarroja, ver cosas en partes del espectro que no son detectables, porque la luz infrarroja genera también una respuesta en la retina, en una de las células, y eso se podría aprovechar para hacer sistemas de imagen que serían un poco como ver luz invisible. De hecho, las tecnologías muy probablemente en el futuro nos permitan hackear el ojo para que podamos ver más allá de lo que ahora mismo podemos ver. Casi con toda seguridad. De hecho, ya se está utilizando esa tecnología para intentar hacer que personas que han perdido la visión por problemas como retinosis pigmentaria puedan empezar a ver otra vez gracias a un pequeño chip y una prótesis que reproduce los estímulos del nervio y hace que se produzca la visión en la parte de la corteza occipital. Es una pasada. Creo que me he extendido mucho más de lo que me había preguntado. ¿Alguna pregunta más por ahí? No, es un móvil levantado, pensé que era una mano. ¿Sí o no? Tampoco vamos a forzar, pero es tempranito, es normal. Lo primero que has hecho, llegamos a las 10 de la mañana, lo primero que haces es cerrar los ojos. Claro, sí. Digo, imagínate que yo cerrar los ojos, me quedo callado y se oye... Pero bueno, están asimilando. Pues si no hay más preguntas, ¿puedo hacer un baile o ceder mi tiempo a pelar, que se va a pasar casi seguro? Si no hay más preguntas, paramos, hacemos un mini descanso. Si alguien necesita ya ir al baño, sois de entrada flojos, ya os lo digo, pero puede ser, y a -15 empieza la siguiente charla, ¿vale? Sed lo más puntuales posibles, por eso, porque seguramente se pase. Sí. Vale, pues un aplauso para Antonio Martínez Romo.